Aquí estamos con don Carlos Fernández Vaca. Muchas gracias por acompañarnos en Zona Infinito. Carlos maneja una información, maneja una teoría sobre la Atlántida. ¿Y qué pasaba en estas tierras andinas, aquí en Perú? A ver, lo escuchamos atentamente. Bueno, ante todo muchas gracias por esta invitación. Bienvenido. Mira, hace 12 años más o menos participé en una ceremonia ritual en la Amazonía peruana. Era el ritual de la ayahuasca, ¿no? Para aquellos amigos que no tienen la menor idea de qué se trata, ¿qué es la ayahuasca? Bueno, la ayahuasca es la alquimia de 3 plantas que la coccionan durante un periodo de tiempo, 48 horas, dentro de un ceremonial ritual, ¿no? Y después de esta cocción se obtiene un brebaje que provoca estados modificados de conciencia, ¿no? Y estos estados modificados de conciencia nos permite a nosotros viajar a través del tiempo, al pasado o al futuro, ¿no? En aquella experiencia yo era neófito, nunca había participado en un ceremonial de esta naturaleza, ¿no? Y una de las visiones más trascendentes que tuve en aquella oportunidad fue que Sacsayhuamán, para las personas que estábamos dentro de la experiencia, porque yo me vi en medio de la ensoñación con varias personas que no las conozco, pero en ese momento eran muy familiares para mí. Bueno, se hablaba de que era la representación de Atlantis, ¿no? Bueno, en aquella época yo no tenía mayor información al respecto. Y bueno, la verdad es que me pareció algo bastante intrascendente en ese momento, ¿no? Cuando regresé a este plano habitual de conciencia, me di cuenta que probablemente había sido una proyección de subconsciente y que no tenía nada que ver con la realidad. Así es. Transcurrió mucho tiempo, yo había seguido investigando en el mundo chamánico, la tradición andina, y el año 1994 en Argentina, cabalmente, tuve un hallazgo muy interesante. Resulta de que en una de las avenidas principales, ¿no?, encuentro en un kiosco de revistas una revista que tenía un título Últimas revelaciones sobre la Atlántida, y en la tapa de la revista había una pintura hecha por un artista contemporáneo que dibujó utilizando como punto de partida los diálogos de Platón. Bueno, este señor grafica y era exactamente igual al Muyuxmarca de Sacsayhuamán, a los 3 círculos concéntricos que existen en la parte superior. Bueno, curiosamente recién empiezo a relacionar el nombre de Muyuxmarca, que traducido al español quiere decir ciudad redonda, ¿no? Muyuj es redondo y Marca es ciudad o poblado, ¿no? Definitivamente una construcción tan pequeña que tiene un diámetro de 25 metros no podía tener ese calificativo de ciudad, ¿no? Entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención y es ahí cuando empiezo a hacer un trabajo de investigación a nivel conceptual. Acopié muchos datos, muchos libros, y con todo ello empecé a descubrir el otro Sacsayhuamán, ¿no? Entonces empiezo a hacer un análisis comparativo entre los diálogos de Platón y las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y qué coincidencias encontró? Bueno, en el diálogo, el Critias, Platón hablaba, ¿no?, de que el primer círculo que conformaba el templo mayor de la isla Poseidonis, capital de los Atlantes, dice que estaba recubierto por oricalco, ¿no?, que era una aleación de plata. ¿Oro y plata? Sí, oro y plata, y que dice que resplandecía con fulgores de fuego cuando iluminaba el sol y se reflejaba en estos muros, ¿no? El segundo círculo habla que estaba recubierto con láminas de estaño, y el tercer círculo dice que estaba recubierto con láminas de cobre. Curiosamente, el Inca Garcilaso, al referirse al Muyuxmarca, habla de que esta construcción había sido, dice, una torre, según él, ¿no? Y que esta torre era el Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso. Y que esta torre de base circular dice que había sido vivienda de los incas, y que las paredes interiores estaban recubiertas con láminas de oro y láminas de plata, ¿no? Para aquellos que no saben de qué estamos hablando, Sí. ¿la Atlántida qué era? La Atlántida era un legendario continente, el cual es citado
en muchas tradiciones como la tierra de los dioses, ¿no? Ubiquémonos en tiempo. ¿Cuántos años? Bueno, según los datos de la geología, esto debe haber empezado más o menos entre los últimos 100.000 y 20.000 años, ¿no? En ese intervalo de tiempo. ¿Y comienza... qué espacio continental ubicaría? Bueno, lo único que se ha encontrado a través de los datos geológicos es una cordillera que está hoy bajo el Océano Atlántico, ¿no? Una cordillera de grandes proporciones que viene desde por encima de Norteamérica y Europa y va hasta el sur de Sudamérica y África, ¿no? La parte que habría estado en la superficie, según los estudios que estoy realizando, es la parte desde por encima de Europa hasta la parte central de África. Estamos hablando de una cordillera muy grande, ¿no? Y los 3 círculos concéntricos de la capital de los Atlantes, que era la isla Poseidón, a la cual hace referencia Platón, habría estado ubicado en lo que hoy son las Islas Canarias, ¿no? Se ha encontrado una pirámide similar a la pirámide mexicana, a las pirámides egipcias, a las pirámides peruanas, que existe en Tenerife, en una de las islas importantes de este grupo de islas de las Canarias, ¿no? Entonces, lo sorprendente es que cuando empiezo a hacer una comparación de las fotos aéreas de Sacsayhuamán con las fotos satelitales de los fondos marinos del Atlántico, era sorprendente la coincidencia que existe entre la construcción de Sacsayhuamán y esta cordillera. Es increíble, las entrantes y salientes que tiene Sacsayhuamán, una discontinuidad dentro de esta forma de rayo que tiene este monumento, también se encuentra allí en el fondo del Atlántico, y hay una curva en la parte oeste del monumento de Sacsayhuamán que también se puede apreciar a la curvatura que contornea la parte norte y centro de África, ¿no? En esa Atlántida, ¿quién vivía? Bueno, hacen referencia a los mitos andinos de que acá vivió Huiracocha, y un día sin recuerdo dice que se fue buscando sus propios designios, ¿no? Y se fue hacia donde nada comienza ni nada termina, que se fue al mar, ¿no? Se han encontrado... ¿Eso no tiene que ver también con el tiempo? Sí, mira, se han encontrado huacas en el Cusco, huacas como Kenco, como el Templo de la Luna y muchas otras, que tienen marcas de la erosión glacial, lo cual nos muestra de que estas piedras fueron erosionadas de una forma muy fuerte en esa época, ¿no? Pero lo más curioso no es eso, ¿no? Es que se han encontrado trabajos humanos que fueron hechos antes de que empezara esta última glaciación, hablamos de 100.000 años, ¿no? Entonces, a esa gente constructora de las huacas en la cultura andina hablan, ¿no? de que era la raza de los Ñao Pamachu, ¿no? Los Ñao Pamachu son los sabios antiguos. Claro. Y estos sabios antiguos dice que habrían vivido acá y que un día se fueron y habían prometido volver. El mito de la fundación del Cusco hace referencia a Manco Cápac y Mamaollo, que salen de una gran laguna, del lago Titicaca se le adjudica, ¿no? Así es. Pero el mito dice que salen de la Hatun Mamacocha, ¿no? Hatun significa grande y Mamacocha la madre laguna, ¿no? ¿Y qué sería del mar? Evidentemente sí era del mar, porque ese mito se repite en México cuando nos cuentan de Quetzalcóatl, que sale del Océano Atlántico. Nos cuenta, bueno, en el norte de Perú, cuando Nailam sale del Océano Pacífico y funda la cultura chimú, la cultura mochica. Y bueno, existe un mito repetitivo en muchas partes del mundo, en Egipto y en muchos lugares. Hay muchos lugares comunes. Se repite lo mismo y nos habla de los hombres dioses que vinieron de una tierra de dioses que estaba ubicado en el Atlántico, ¿no? Y esta idea, este pensamiento, ¿usted lo desprendió a partir de la experiencia que tuvo con las ayahuasca? Sí, es lo más curioso porque yo no había tenido mayores conceptos al respecto, ¿no? Y empiezo a documentar precisamente a partir de la visión que tuve en la experiencia de ayahuasca, ¿no? Entonces han pasado ya 12 años, he logrado documentar todo lo que he podido y he llegado a la conclusión de que Sacsayhuamán se trata de una post-maqueta, ¿no? de la Atlántida, que construyen los sobrevivientes de la Atlántida
tal vez para mostrar cómo habría sido su continente, ¿no? Y era un lugar de peregrinación donde iban a visitar, bueno, a los espíritus de sus muertos, que si bien es cierto no estaban enterrados allí, pero simbólicamente era el lugar donde ellos iban a recordarlos y a rendirles, bueno, alguna ceremonia. Hablando de peregrinación, ¿qué tenemos ahí a nuestras espaldas? Bueno, tenemos la pirámide de Pachacamac, ¿no? Es curioso, estamos en Perú y estamos hablando de pirámides, ¿no? La pirámide del Sol. Es exactamente igual a hablar de la pirámide de los egipcios, de los... Teotihuacán. Exacto. Ahora, culturas tan extremas como es México, como es Perú, como es Egipto, veneraban también al Sol, ¿no? Buscaban a Dios en las montañas. Actualmente en el Cusco, los pacorrunas, los actuales depositarios de la cultura andina, los chamanes, los sacerdotes, son personas que van en busca de la experiencia mística, en la búsqueda de Dios a las montañas, les llaman los apus. Y es muy sorprendente, pero esa búsqueda de Dios en las montañas se repite en todas partes del mundo, ¿no? ¿Me permite hacer una pausa? Por supuesto. Ya venimos. Aquí estamos con Carlos Fernández Vaca. Y usted nos hacía referencia, Carlos, recién, que en diferentes momentos de la historia, en diferentes pasajes bíblicos, siempre en la altura, siempre en los montes, a buscar un mensaje celestial. ¿De qué quería hablar? Bueno, era de la búsqueda de Dios precisamente en las montañas, ¿no? Ajá. Cuando yo tuve la experiencia de vivir en comunidades andinas, haciendo un trabajo de investigación y trabajo también de ingeniería, porque me dedicaba a eso años atrás, conocí parte de la tradición andina que refería precisamente a la invocación de los apus, que la versión textual de los chamanes es el gran señor que vive en el corazón de la montaña sagrada. Claro. Eso era el apu, ¿no? Son las montañas sagradas que custodian precisamente lugares. Claro. Entonces, lo sorprendente es que en aquella época yo pensé que únicamente era una forma de rendir culto a Dios de la cultura andina, pero empiezo a encontrar muchas relaciones en todas las culturas. Moisés buscaba a Dios en el monte Sinaí. Y de ahí bajó con sus tablas. Claro, Cristo buscaba a Dios en el monte Sion. Hércules, en otra cultura, hablaba con los dioses en el monte Olimpo. Así es. El Dalai Lama buscaba al gran oráculo en el monte Kailas, ¿no? Y bueno, podemos ir enumerando en todas las culturas de todo el mundo. ¿Y en las culturas andinas? Y en las culturas andinas, evidentemente, las montañas son consideradas como templos de la naturaleza, ¿no? Donde uno va a buscar a esos apus que usted menciona. Y que cada apu tiene un poder diferente, ¿no? Tiene una fuerza diferente y como te digo, unas condiciones de apoyo al pueblo también diferentes, ¿no? En cada ritual hacen invocaciones realmente sorprendentes, muestran de que existen apus para la sanación, para la curación, para la agricultura y para una serie de cosas, ¿no? A las cuales ellos ofrecen ceremonias rituales, que son ofrendas de comida, ofrendas de hojas de coca y de licores. Cuando leía, volviendo a nuestro relato, cuando leía a Platón, Platón narra en ese diálogo, el Critias, de que en el círculo central estaba construido el templo de Poseidonis y Clito, ¿no? Que era la pareja celestial de los atlantes, a quienes les habían edificado o habían construido unas estatuas hechas de oro, y dice que les entregaban ofrendas que eran precisamente comida, ¿no? Para ellos, y dejaban... Y ahí usted encuentra la coincidencia, la relación, sí. Usted decía de su trabajo con los indígenas por su profesión de ingeniero. Digo, los indígenas hoy viven, reviven, reactualizan el mensaje de sus ancestros. Mira, ¿O se ha perdido? No, mira, sí, en las comunidades andinas todavía existe la continuidad permanente de esta tradición a través de rituales, de creencias, y para ellos es una realidad concreta que la tierra vive, ¿no?
La tierra vive. Y a esa tierra que nos da todo, a la Pachamama, hay que rendirle tributo permanentemente, ¿no? A las montañas, que son los espíritus rectores de los pueblos, igual se les agradece por la inspiración que les permite recuperar a ellos y gobernar de la mejor manera a sus pueblos, ¿no? Perú es un pueblo que tiene muchas razas conjuntas, y la cultura andina ha sido tal vez una de las culturas más postergadas por todos los que ahora vivimos en estas tierras, ¿no? Digo, y toda la geografía de Perú determina también sus creencias, digo mar, digo montaña, digo selva, determina teológicamente a cada uno de esas zonas, a cada una de esas regiones, y a los hombres que viven ahí. Sí, por supuesto. Hablan de la Hatun Mamacocha aquí en la costa, ¿no? Y hacen referencia a ello a la Gran Madre Mar, ¿no? Que es a la que le rinden tributo permanentemente. Todos los templos estaban siempre mirando al mar, porque era un lugar donde ellos encontraban la conexión espiritual, ¿no? Y el hombre que vive en la ceja de selva, seguramente la Pachamama, la Madre Tierra, tendrá otro valor. Por supuesto, le llaman la Mamacona, ¿no? Que es la madre selva, que tiene el espíritu en una boa gigantesca, que es la anaconda, ¿no? Claro. Que dice es el espíritu de la Pachamama, de la selva, ¿no? Y obviamente en la sierra, en las montañas, las Pachamamas y las huacas, ¿no? Sí, el cóndor, el puma y la serpiente, ¿no? Existe esa trilogía que simboliza y sintetiza precisamente todo un pensamiento filosófico andino, ¿no? ¿Y los dioses por dónde pasarán? Mira, al referirse a los dioses dentro de la cultura andina, Dios no tenía un nombre específico, tenía muchas formas como se le llamaba, ¿no? Claro. Y una de ellas era el Illa Texi, Huiracocha, ¿no? Illa significa luz, Texi hace referencia al huevo cósmico, y Huiracocha es toda la creación, ¿no? Entonces la traducción literal sería el huevo de luz de donde nace toda la creación. Acá ocurre algo sorprendente, porque es la misma definición que da Carl Sagan en su teoría del cosmos, ¿no? Cuando dice que todo comienza a partir de un átomo primordial, ¿no? Claro. Y este átomo primordial era un huevo cósmico, que tenía una masa gigantesca, la misma que tenía por diámetro algunos años luz, y que tenía un campo electromagnético proporcional a esta masa. Bajo circunstancias que ni él mismo pudo descubrir, este campo electromagnético se deforma como un espectro de huevo, de luz, con forma de huevo, y acto seguido se produce una eclosión cósmica, ¿no? A la cual él denomina el Big Bang, ¿no? Y a partir de ello se forman todos los sistemas galácticos, los sistemas planetarios, bueno, los mundos atómicos y subatómicos, y por consiguiente también el hombre, ¿no? La vida. Para definir lo que dice Carl Sagan es de que todo comienza con un huevo de luz, de donde nace todo lo que existe en la actualidad, ¿no? Esas dos formas, una que la encuentra un hombre de ciencia, tras un bagaje científico de muchos años, de toda su vida, ¿no? Y un hombre, que lo tiene por herencia cultural, que capaz no sabe leer ni escribir, y si es que lo supiera, lo último que haría sería leer a Carl Sagan, porque no lo entendería por su capacidad de entendimiento, ¿no? Te dan la misma definición, ¿no? Volviendo a la Atlántida y como para ir dándole forma a este diálogo, entonces usted supone que esa cordillera imaginaria, real, entre el continente americano, parte de Europa y parte de África, también sería un lugar común de estas tierras. Claro, o sea, los hombres que lo habitaron cuando ocurrió la catástrofe, que también se encuentra en todas las tradiciones del mundo, nos hablan de hace 20 más o menos y 100.000 años. Claro, o sea, es que hace 20.000 años empieza la última deglaciación, cuando las masas de hielo empiezan a derretirse, ¿no? Y que se precipitan hace 12.000 años, que también coincide esa fecha que dan los geólogos con la fecha que da Platón de la supuesta desaparición de los atlantes, ¿no? En esa época habría sido cuando vienen los reyes fundadores de la cultura inca y de las culturas paralelas a la cultura inca. No podemos hablar de culturas pre-incas e incas, ¿no? Porque todas comenzaron en la misma época, ¿no? Que la cultura inca sea reconocida como tal cuando alcanza la expansión que llegó a tener no implica que antes no existió.
Claro. Sí existió, y existieron todas con un mito similar, ¿no? Todas empezaron su desarrollo a partir de la llegada de los hombres dioses, ¿no? Que habían venido trayendo conocimiento, sabiduría y bueno, evolución para los pueblos, ¿no? Entonces, todos estos pueblos habrían empezado en un mismo instante, ¿no? ¿Qué característica tenían los hombres del Atlántico? Mira, acá ¿Cómo eran los atlantes? ¿Cómo lo describen? Acá se han encontrado dos cráneos, genéticamente hablando, diferentes, pero están en los museos, ¿no? Los cráneos supernumerarios. Son cráneos que tienen más huesos que los actuales, ¿no? De una configuración braquicéfala, a diferencia de los cráneos que son comunes y corrientes, de una configuración dolicocéfala. El braquicéfalo era el rey, y los hombres que se habían matado para acompañar al rey que murió eran de la otra configuración. O sea, se ve claramente que se hicieron dos razas, genéticamente hablando, diferentes, y que coexistieron. Y cuando hay alguien que especula que esos cráneos hallados son cráneos extraterrestres, ¿usted qué dice? Mira, es que no es un cráneo, pues son muchos los que se han encontrado, ¿no? En diversos lugares del Perú. Mira, la verdad es de que... ¿Por dónde pasará la verdad o por dónde pasará A veces no me animo a decir la verdad, porque son tantas las versiones, son tantos los testimonios que escucho. Claro, mira, yo te cuento un poco mi punto de vista, ¿no? Yo pienso de que existió una tierra que fue la cultura primigenia de todos los pueblos, una cultura común en la cual parte lo que hoy se conoce como culturas del pasado, ¿no? Que estos habrían tenido relación con mundos extraterrestres, es posible que sí, porque existen muchas cosas que nos cuentan, como por ejemplo lo que te acabo de mostrar, la misma definición que hace un científico como es Carl Sagan, ¿no? y un Paco Runa, que es un sacerdote andino. Entonces ese conocimiento no pudo haber salido de la nada, ¿no? El mismo ayahuasca es la alquimia de 3 plantas dentro de los aproximados 2 millones de plantas que existen en la Amazonía. O sea, no es casual de que un chamán haya juntado tres plantas que le dé por resultado final eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dicen ellos al respecto? De que los hombres dioses trajeron ese brebaje, ¿no? Y que enseñaron a los hombres a prepararlo, ¿no? La hoja de coca es una hoja síntesis de muchas plantas, ¿no? Que contiene, bueno, vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos y 13 alcaloides con funciones muy específicas, que tampoco es casual que se haya dado en esta parte del planeta, ¿no? Muy bien. Y bueno, hay muchas. Gracias por tu testimonio, Carlos. Te agradezco a ti. Buena vida. Muchas gracias. Gracias. Cabrín.